Buenos días, buenos días alumnos. Vamos a empezar el seminario. Yo voy a estar a cargo ahora del seminario. A ver, creo que ya estamos completos. Tres, seis. Me parece que falta un alumno, ¿no? Ya se está uniendo. Entonces, Isaac Tito va a presentar a 13 vías biliares. Sí, doctora, buenas. ¿Podrías, Presente. tienes la posibilidad de compartir pantalla? Sí, pero solo si me pone como moderador Ah, ya. o presentador. Hacemos. Doctora, buenos días. Leonito Ortega. Disculpe, ¿podría a mí también colocarme Hola. como moderador para que vaya cargando mi presentación? Sí, sí, gracias. Gracias. Ya. Entonces, a ver, un momentito, voy a cambiar al internet de mi teléfono porque creo que es mejor. Mientras van cargando sus presentaciones. ¿Se ve? ¿Se ve, doctora? ¿Se ve la presentación? Disculpen. Sí se ve, Tito. Ah, ya. Sí, Bacán. sí se ve. Bueno. Ya, muchas gracias por la espera. Bueno, ahora vamos a tocar un tema que es bastante importante en cirugía pediátrica, que es el tema de la patología congénita de la vía biliar, que muchas veces muchas veces se presenta como la colestasis infantil de la infancia, cuya causa más frecuente es la atresia de vías biliares, y que si nosotros la dejamos pasar, o sea, pasa desapercibida y no la diagnosticamos a tiempo, las consecuencias son graves y de mal pronóstico para el niño. Entonces, bueno, ahora Isaac nos va a hablar de esto. Puedes empezar, Isaac. Muchas gracias, doctora. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctora. Bueno, voy a intentar explicarles y tratar de hablar sobre unos conceptos claves sobre atresia de vías biliares. Bueno, como introducción, algunos 4 conceptos que tenemos que saber, que la atresia biliar es una condición obstructiva relativamente rara de los conductos biliares que causa ictericia neonatal. Es una enfermedad progresiva de etiología desconocida que afecta a las vías biliares intra y extrahepáticas y causa ictericia neonatal por obstrucción grave del flujo biliar. Aparece en 1 de cada 10.000 a 15.000 nacidos vivos, predominando el sexo femenino en una relación de 4:1 y en la raza asiática. Y es la causa más común de trasplante hepático infantil, siendo la responsable del 40% de las indicaciones de trasplante. Bueno, aquí un cuadro sobre epidemiología, donde vuelve a rescatar, ¿no?, que el predominio es en mujeres y tiene una incidencia de 1 en 10.000 nacidos vivos. Bueno, de la bibliografía he podido obtener que hay 2 fenotipos clínicos. Uno que es, la primera que es el fenotipo aislado, que representa los aislados, y la otra que es asociada a alteraciones extrahepáticas. La primera, que es el fenotipo aislado, supone el 70 al 80% de los casos. La ictericia y la colia aparecen durante las primeras semanas de vida, sin otras anomalías asociadas. Y en cuanto a la asociada a otras alteraciones extrahepáticas,
vamos a tener que el neonato va a tener polispenia, anomalías de la vena de Porta, la malrotación, citos inversus, cariopatía congénita, y va a representar el 15 al 30% de los casos. Bueno, en cuanto a la etiopatogenia, vamos a tener que hay teorías, ¿no? Hipótesis sobre la etiología de esta enfermedad. La primera sería las genéticas. En cuanto a la atresia biliar, no se considera que sea un trastorno hereditario según la literatura, pero sin embargo va a resultar importante cuando se le asocia con otras anomalías congénitas como la vena cava inferior interrumpida, como la vena porta preduodenal, la malrotación intestinal, el situs inversus, las anomalías cardíacas, y la polispenia, claro, ¿no? También se le ha asociado en muchas ocasiones con un gen que es el CFC1. Bueno, en cuanto a la malformación de la placa ductal, la literatura nos dice que nos intenta explicar que los conductos biliares intrahepáticos se derivan de los hepatocitos primitivos, que forman una manga que es una especie de manga, ¿no? Que a esto le llaman la placa ductal. Y bueno, la remodelación de la placa ductal bueno, como tercero también tenemos la reacción inmune que podría dañar los conductos biliares. Y como última etiología, hipótesis de etiología, tenemos a la enfermedad inflamatoria progresiva, en este caso que podría estar asociada a la infección viral intrauterina o perinatal. Bueno, en la literatura nos señalan que la infección podría estar dada por reovirus tipo 3, por rotavirus, por citomegalovirus, papilomavirus y virus de Epstein-Barr, que se han propuesto como posibles agentes etiológicos. Estos podrían actuar produciendo una agresión al tracto biliar y desencadenarían estos virus el proceso inflamatorio y la obstrucción biliar. Bueno, pero en resumen, la etiología de la atresia biliar va a seguir siendo desconocido, bueno, sigue siendo desconocida, ¿no? Sin embargo, la investigación actual sugiere que existe una interacción compleja entre la predisposición genética, los desencadenantes de virus y la autoinmunidad progresiva. Este es un cuadrito de un video que al final se los voy a presentar, en el que no sé, nuevamente grafica, ¿no?, que haya etiología desconocida. No sé si se ve mi puntero, no se ve, ¿verdad? Ya, bueno, aquí intenta graficar que la etiología es desconocida. Y aquí nos mencionas también el gen que les mencioné anteriormente, el CFC1, que podría tener podría estar implicado en el desarrollo embrionario del eje izquierda-derecha. Ahí podría haber una mutación, una malformación, ¿no? Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, vamos a tener en cuenta que los pacientes, los neonatos con esta atresia, podrían tener un peso, bueno, normalmente se le puede ver con un peso adecuado, ¿no? Sin antecedentes de interés, pero lo más resaltante sería ver la ictericia, que se ve a partir de las 2 semanas de vida, que en este caso no debe considerarse fisiológica, ¿no? Va a tener hipocolia o acolia, que en algunos casos las deposiciones son alcohólicas desde el nacimiento, pero por lo general se van a observar en las siguientes semanas. También observaríamos coluria,
podríamos observar también hepatomegalia, que va a ser el signo más constante y el más precoz, ¿no? También nos sirve como signo de hipertensión portal. En la atresia de vías biliares con polispenia, que sería el segundo fenotipo, ¿no?, que les había mostrado, es constante también encontrar la esplenomegalia. En cambio, en la aislada, en el primer fenotipo, se va a apreciar también esplenomegalia, pero en los casos con una evolución mucho más larga, ¿no? Hay otras malformaciones también que se pueden observar, como las que mencioné aquí, como el citus inversus, las cardiopatías, las anomalías de tracto gastrointestinal y otras más, ¿no?, etcétera. Bueno, esta es una clasificación que encontré en la bibliografía que nos dieron. Y aquí al lado he intentado decir, ¿no?, la tipificación, o sea, los tipos. En el tipo 1 tenemos la oclusión del colédoco. Ahí tenemos la oclusión del colédoco. En el tipo 2A, la obliteración es un sinónimo de obstrucción también. Obliteración del conducto hepático común en el tipo 2A. Y aquí vemos la obstrucción. El tipo 2B, que es obliteración del colédoco, el conducto hepático común y el conducto cístico con dilatación quística de los conductos, cística debería decir acá, perdón, de los conductos hepáticos derecho e izquierdo, sin compromiso de la vesícula biliar. Sí, bueno, acá vemos que el conducto cístico está obstruido, el conducto hepático común también, el conducto hepático izquierdo y derecho están dilatados, y también está obstruido el conducto, el colédoco. Y en el tipo 3 vamos a tener nuevamente la obstrucción en el cístico, en el colédoco, en el hepático común, y ya no vamos a tener la división, ¿no?, del hepático común y hepático derecho. Pero en estos últimos, bueno, ninguno de estos se tiene comprometido la vesícula biliar. ¿Cuál es el más frecuente, Isaac? El más frecuente, doctora, bueno, me parece haber leído en la literatura que sería el tipo 3. Así es, el tipo 3 es el más frecuente, el que más encontramos. Habitualmente, si tenemos todo ocluido, en realidad tú mencionas que no compromete la vesícula biliar, pero habitualmente vemos la vesícula biliar muy hipoplásica porque no tiene por dónde llenarse de bilis, ¿no? Entonces, eso es lo que generalmente encontramos en la ecografía y como hallazgo en cirugía, ¿no? Todo esto está muy pequeño, ¿no? Fibrótico. No, Continúa. ok, doctora, muchas gracias por la aclaración. Bueno, este es otro cuadrito para ver la clasificación, ¿no? Casi lo mismo. Bueno, en cuanto al diagnóstico, en todo niño, el diagnóstico lo tenemos que observar en todo niño que tenga ictericia que sobrepase los 14 días de vida, ¿no? Debe investigarse la presencia de bilirrubina directa en sangre y orina. Y si tenemos eso, hay que pensar en primer lugar en la atresia de vías biliares, que es una causa de colestasis neonatal. Y el diagnóstico precoz va a ser indicado en estos casos, ¿no? Tiene que ser lo fundamental tener un diagnóstico precoz para poder indicar una intervención quirúrgica temprana a los neonatos y obtener un pronóstico más favorable. Porque como veremos un poquito más adelante, lo principal en esta pacientes es tener un diagnóstico precoz, no sobrepasarse, porque si sobrepasamos los días y un par de meses, el pronóstico va bajando y el paciente va a llegar ya no va a funcionar el tratamiento quirúrgico, va a tener que necesitar un trasplante de hígado.
Bueno, prosiguiendo con el diagnóstico, tenemos que ver la historia clínica exhaustiva, la exploración física, tenemos que ver que hay ictericia, hepatomegalia, esplenomegalia y otras malformaciones. Tenemos que tener en cuenta la analítica sanguínea, el hemograma, buscar la bioquímica sanguínea inicial, ver la bilirrubina total directa, las proteínas totales, la albúmina, un estudio de coagulación. Y bueno, en cuanto a imágenes, que es aquí donde se habla bastante en la literatura, se usa bastante la ecografía. De hecho, aquí dentro de la ecografía lo que tenemos que observar es una visualización de la vía biliar, ¿no? Y tenemos que ver que haya una vesícula biliar presente, o en todo caso ausente, o hipoplásica, como mencionó la doctora anteriormente. Tenemos que ver la contractibilidad de esta. Y vamos a observar también el signo de la cuerda triangular. Pero de hecho este signo de cuerda triangular se visualizaría en la ultrasonografía, aquí con esto. Entonces con la ultrasonografía vamos a poder diferenciar entre una atresia de vías biliares y el quiste del colédoco, que podría confundirse, ¿no? Bueno, como ya, redundante sería no mencionar que con la ultrasonografía vamos a poder observar el triángulo que les mencioné, el signo de la cuerda triangular. También tenemos que tener en cuenta que se usa la gammagrafía hepatobiliar, la siguiente, que se realiza tras administrar fenobarbital por un periodo de 3 a 5 días, eso es lo que menciona la literatura, para maximizar la excreción biliar. La visualización de esto que se administra el fenobarbital marcado en el intestino se puede visualizar a las 24 horas de iniciada la prueba. Y esto va a confirmar que haya la presencia de los conductos biliares. De todas maneras excluiría la existencia de las atresias biliares si es que viéramos que hay la presencia de conductos, ¿no? La ausencia de la excreción no necesariamente va a confirmar la presencia de la patología, como puede ocurrir en un caso de hepatitis neonatal. Esto es lo que dice la literatura. Otro que nos serviría como diagnóstico sería aquí en cuanto a la biopsia, hepática, que nos va a permitir el diagnóstico definitivo en un 97-98% de los casos. Los hallazgos más característicos en esta biopsia van a ser la proliferación de los conductos biliares, una fibrosis portal, la éstasis biliar en los canalículos y bueno, la literatura recomienda que sean biopsias seriadas. No, podría haber por ahí algún falso. También algo que se recomienda también es la colangiografía. Entre estas se van a incluir la colangiografía intraoperatoria, la transhepática percutánea y la colangiografía retrógrada endoscópica o colangioresonancia, que en todo caso van a dibujar el árbol biliar y va a permitir que se visualice la vía biliar extrahepática. Claro, y puede ser determinante para el diagnóstico cuando no tengamos los hallazgos característicos histológicos. Esto también, por si acaso, esto también lo leí en la literatura que estaban usando, que esto es en cuanto a la histobioquímica, ¿no? Que se usa la alfa-1 antitripsina y el suero lipoproteico X. Sería bueno investigar un poquito más sobre esto.
el dosaje de alfa-1 antitripsina y el dosaje de otras lipoproteínas se usa para descartar otras enfermedades como para buscar un diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, Ah, aquí quiero aclarar un poco, en realidad, lo que más nos sirve a nosotros, bueno, la ecografía nos guía mucho. La gammagrafía hepática normalmente no está disponible en todos los hospitales, la mayoría de hospitales pediátricos no la tienen. Entonces, lo que nosotros queremos es no retrasar el diagnóstico, probablemente ahora vas a comentar, eh, pero lo que nos sirve mucho es la biopsia hepática y la colangiografía intraoperatoria, ¿no? La colangiografía pancreato-retrógrada endoscópica no la solemos usar en niños tan pequeños, no tenemos el instrumental tan pequeñito y creo que la mayoría de hospitales no la usa. La colangioresonancia no es muy precisa para niños más pequeños, tan pequeños. Entonces, lo que usamos es la biopsia hepática y la colangiografía intraoperatoria, y esto lo podemos hacer en un solo procedimiento quirúrgico. La biopsia con TrueCut la podemos hacer, pero yo creo que si ya vamos a invadir el paciente, vale la pena mirar al paciente, ¿no? Entonces esto lo podemos hacer mediante una cirugía abierta o lo podemos hacer a veces por la laparoscopía, ¿no? Solo eso para aclarar, porque como que acá has presentado, bueno, varios, digamos, formas de diagnosticar o de estudios diagnósticos, pero básicamente lo preciso, lo directo, y más que todo por el tema de que no podemos perder mucho tiempo estudiando a este paciente, sobre todo si nos llega alrededor de los 2 meses, ya no debemos prolongar más su opción de tratamiento quirúrgico. Entonces, generalmente hacemos una colangiografía intraoperatoria con una biopsia hepática. Continúa. oh, ok, doctora, entonces como lo que queda entonces grabado que la biopsia hepática y la colangiografía son los que mejor, diagnóstico nos dan. Bueno, aquí esto lo saqué de la literatura, una ultrasonografía que nos iba a mostrar el triángulo que les dije, un cordón triangular. La siguiente imagen es sobre la gammografía. Bueno, de todas maneras en la gammografía lo que la literatura nos decía era que, bueno, aunque la otra ya nos dijo que no se usa mucho, pero bueno, aquí abajo lo que dice es que en la atresia biliar la absorción por parte de los hepatocitos es rápida, pero la excreción en el intestino está ausente, incluso en imágenes retrasadas. No hay tránsito biliar al intestino del isótopo a las 6 horas, como en la imagen A, o a las 24 horas, como en la imagen B, en este bebé con atresia biliar. En realidad no es que no se use mucho, sí sirve, sí se usa, pero habitualmente no lo tenemos tan disponible, ¿no? Entonces, para no prolongar los estudios diagnósticos del paciente, no solemos, no solemos digamos, esperar un cupo, una gamografía para definir el diagnóstico, ¿no? O sea, somos como un poquito más activos en esto, más rápido, ¿no? Pero en realidad sí sirve la gamografía, sirve de mucho. Ok, doctora. Bueno, esto es ya casi terminando, sobre tratamiento. Bueno, lo que se usa, y la literatura menciona, es que se usa la hepatoportoenterostomía de Kasai, el procedimiento de Kasai también le dicen. Este es un procedimiento de origen japonés y no se usaba mucho en los Estados Unidos por la barrera del idioma, pero con el tiempo se hizo famosa en Estados Unidos y se empezó a usar. En cuanto a la corrección quirúrgica, lo que se utiliza en todo caso es la hepatoportoenterostomía mediante la técnica de Kasai, y que tiene como objetivo restablecer el flujo biliar
y evitar el desarrollo de cirrosis biliar y fallo hepático secundario. La eficacia de esta corrección va a estar relacionada mucho con la precocidad del diagnóstico, de modo que los mejores resultados se obtienen si se realiza antes de los 2 meses de vida, siendo mucho más óptimos antes de los 45 días. También depende de la presencia de un mínimo de fibrosis y la intensidad de la lesión hepática en el momento que se realiza la cirugía. Y la prevención también, ¿no?, de los episodios de colangitis. Y como último concepto es que el porcentaje de fracaso se sitúa entre el 25 y el 50% de los neonatos, y los pacientes en los que no se restablece el flujo biliar y sigue persistiendo la ictericia van a evolucionar a un fallo hepático, precisando el 90 al 100% de estos un trasplante de hígado antes de los 10 años de edad. Y aquí a la derecha está la imagen en la que nos muestra el procedimiento de Kasai, ¿no? Aquí en la última diapositiva tengo un enlace que les va a mostrar cómo se hace el procedimiento, no la cirugía en sí, sino un resumen en el que nos explican el procedimiento. Y en cuanto al postoperatorio, la literatura también nos mencionaba que se administra los corticoides durante 8 o 10 días para disminuir la inflamación y facilitar el flujo biliar, asociando el tratamiento a más largo plazo con ácido desoxicólico y resinas captoras de ácidos biliares por su potencial efecto colerético. También se ha propuesto la administración de antibióticos como la trimetoprim, sulfametoxazol, cefalosporinas, etc., por vía oral como profilaxis de los episodios de colangitis ascendente. Y aquí está el video, voy a abrirles el enlace. Un ratito. Mira, ¿sí se volvió a ver? Sí. Sí, te está viendo. Este es el video. Dura 3 minutos, pero nos da un resumen de todo lo que tenemos que saber sobre atresia biliar. Aquí abajo les he puesto los subtítulos porque está en inglés. Biliary has to do with the bile ducts or gallbladder. So biliary atresia is when there's some sort of blockage, deformity, or even a total absence of a bile duct. Biliary atresia specifically refers to newborns or young infants, and it can be a congenital defect, meaning something that happens during fetal development, but more commonly it's some sort of inflammation that happens soon after birth that leads to the destruction of the bile duct. Disculpen, ¿se escucha el audio? Sí, se escucha muy bien. Ok, doctor. There isn't a definitive cause of biliary atresia, but it's generally thought that some viral or toxic substance might induce the inflammation. Some genetic mutations have also been suggested, like a mutation in the CFC1 gene, which is involved in the development of the left-right embryonic axis. At any rate, the mechanisms and pathogenesis are still pretty foggy, and it likely depends on a combination of genetic and environmental factors. Newborns with biliary atresia usually develop jaundice. Since there's some destruction or deformity of the bile ducts, eventually there's an obstruction to bile flow, right? And bile will start to build up. Pressure in the ducts will increase, and that bile will eventually push its way through the tight junctions between the epithelial cells lining the ducts and leak out into the blood. This increases the amount of conjugated bilirubin in the blood, which leads to this yellowing of the skin and eyes. Although not the most common cause of neonatal jaundice overall, it is the most common cause of neonatal jaundice that's surgically treatable, and early recognition of the disease improves the effectiveness of the surgery. Typically, the surgical procedure used for biliary atresia is called the Kasai procedure.
And basically what's done is the damaged bile ducts outside the liver are first removed, and then the small intestine is cut and one end is directly reattached to the liver, where bile comes out, also where the bile ducts used to be. This allows the bile to drain directly into the small intestine. The other end of the small intestine is reattached to another spot along the small intestine, such that now there's this path from the stomach to the small intestine, as well as a path for the bile to drain from the liver. Although this procedure can be effective at reestablishing some bile flow, a lot of newborns continue to have slowly progressing liver disease and will often need a liver transplant by 2 years of age. Bueno, ahí está el videito. Y eso es todo, doctora. Toda mi parte. Muchas gracias por la atención. Muy bien, entonces vamos a compartir un poco las preguntas con los compañeros. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Isaac. Yo quiero preguntarles a todos los participantes cuáles son los marcadores bioquímicos más usados para el estudio de la vía biliar. O sea, en los exámenes de sangre, cuáles son fuera del hemograma y lo que he mencionado, cuáles son los marcadores que más me hablan de inflamación o afectación de la vía biliar. Dime, Hebert, ¿quieres contestar esto? Sí, doctora. Podría mencionar, sobre todo cuando es una obstrucción del conducto extrahepático, que es lo más común, la gamma-glutamina, transferasa, también lo que es la fosfatasa alcalina, que Así nos es, habla justamente de una obstrucción extrahepática. así Sobre es. todo. Estos son los más importantes, ¿no? Porque la bilirrubina, varios valores se van a alterar, ¿no? Pero la gamma-glutamiltransferasa y la fosfatasa alcalina son factores que básicamente se elevan en la patología de vía biliar. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Isaac. Dime, Hebert. Doctora, en alguna parte Isaac mencionó, una pregunta para Isaac, el uso de ácido urso desoxicólico, justamente para el tratamiento colelético, y se justifica su acción, bueno, después del tratamiento quirúrgico. ¿Se sabe cuánto tiempo se debe utilizar? O sea, ¿por cuánto tiempo? ¿Por una semana? ¿Por 2 semanas? ¿Cuánto es el tiempo que se debe utilizar este tipo de fármaco? Bueno, veo que Isaac se está reconectando. No sé si alguien quiere responder esta pregunta. ¿Alguien lo ha revisado? Gracias por la pregunta, Hebert. Sí, Carmen. Doctora, lo que yo revisé fue de que el ácido ursodesoxicólico se da en una dosis de 10 a 20 miligramos por kilo de peso al día y se reparte en 3 a 4 tomas. Ya. ¿Y cuánto tiempo se da? Está muy bien lo que dices. Normalmente el ácido desoxicólico lo usamos en el posoperatorio, cuando el bebé ya se operó y ya inició la alimentación vía oral, o sea, ya tolera la vía oral, y lo damos casi todo el tiempo visualizando, viendo los niveles de bilirrubina, ¿no? En el tiempo nosotros vamos a ver que la bilirrubina después de una operación de Kasai debería ir bajando paulatinamente. A veces no vemos esto, ¿no? Y probablemente este Kasai o no funciona adecuadamente o se hizo muy tarde. Entonces realmente es un complemento del posoperatorio de los pacientes manejados con operación de Kasai, ¿no? Entonces es un poco indeterminada la longitud, la cantidad de tiempo que se usa esta medicina. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, Andrea. Doctora, buenos días. Una consulta respecto justamente a lo que estábamos conversando sobre el ácido. Me parece haber leído que hay pacientes que tienen contraindicaciones a este medicamento. En ese caso, ¿qué se podría usar como alternativa? En realidad, el ácido ursodesoxicólico es un
es un complemento, ¿no? O sea, no es un tratamiento. Me ayuda a favorecer el flujo biliar. Si yo tengo una cirugía de Kasai que la hice después de los 2 meses y no estoy muy segura, no estoy muy segura si Isaac enfatizó mucho el tiempo en que necesitamos hacer la operación. Si, por ejemplo, nosotros hacemos una operación de Kasai a los 4 meses de vida, probablemente tengamos muy poco flujo biliar o no tengamos flujo biliar. Entonces, nosotros intentamos soportarlo, o sea, dar soporte con el ácido urso desoxicólico. El ácido urso desoxicólico es el mejor colerético que tenemos, ¿no? Hay pocas drogas como esta que me lo puedan sustituir, ¿no? Algunos hablan de eritromicina o algún otro, eh, digamos, alguna otra medicina que propulse la peristalsis, pero realmente ninguno es tan bueno como el ácido ursodeoxicólico. En realidad es el que más utilizamos. Generalmente no hay contraindicaciones. No sé si alguno pueda tener alguna reacción alérgica o algo de esto. Habitualmente nosotros, en todos los pacientes biliares que manejamos en los hospitales, todos lo manejamos con el Ursodox, ¿no? Que es el nombre comercial. Isaac, ¿tú nos podrías aclarar el momento adecuado para hacer la operación de Kasai en los niños? Claro, doctora, bueno, la literatura mencionaba que eso nos va a depender, ¿no?, del pronóstico del niño, del bebé. Lo usual sería, o lo ideal sería que sea antes de los 2 meses de vida. Después de Claro, los 2 meses se empieza a bajar el pronóstico del niño. así es. Entonces, nosotros tenemos que llevarnos aquí un concepto muy importante para pensar en atresia vías biliares. Primero, que es la causa más importante de colestasis neonatal, de colestasis infantil. Es la causa más importante. Entonces, si nosotros tenemos un bebé colestásico, que significa que tiene una ictericia que pasa las 2 semanas de vida, porque ustedes eh, recuerdan, la ictericia fisiológica suele ser hasta las 2, máximo 3 semanas de vida, pero la ictericia fisiológica es a predominio indirecto, ¿no? Y la colestasis de la que estamos hablando es a predominio directo. Pero claro, nosotros no solo analizar al paciente, ¿no? No le vamos a hacer su análisis para ver si es directo o indirecto. En realidad nadie lo hace, ¿no? Se asume que todos los bebés tienen ictericia fisiológica hasta las 2, a veces hasta las 3 semanas. Pero lo que sí es anormal es la presencia de la coluria y la colia. La colia significa que las deposiciones deberían ser medias verdecitas y son medias amarillentas de inicio y después en blanca, como yeso. Entonces, esto sí me habla de una hiperbilirrubinemia a predominio directo. Entonces, la coluria, que es orina como té cargado, y la colia, de posiciones blancas, sí sugieren esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de mamás o de familiares empiezan a acostumbrarse a la hipolia, ¿no? Y piensan que es normal. Y usualmente nuestros bebés llegan a consulta, a ver, en una mamá muy responsable, alrededor del pasado el mes de vida, ¿no? Entonces, llega pasado el mes de vida, pero no llega directamente al hospital de referencia. Llega a su centro de salud le hace la referencia y de repente llega a un hospital general y el hospital general recién lo pasa al centro terciario o el instituto especializado para manejo o estudio de la colestasis. Nuestros pacientes suelen llegar a los 2 meses de vida a nuestras instituciones. Entonces, si nosotros estamos hablando de que debemos operar la atresia vías biliares a los 2 meses de vida o antes, pues entonces estamos con el tiempo en contra. Y quiero que este concepto quede bien claro, porque en la teoría lo vemos bien bonito, operar antes de los 2 meses, pero los pacientes nos llegan más precoces a los 2 meses, otros a los 3 meses, a los 4 meses y a veces a los 5 meses de vida, ¿no? Entonces, depende mucho del el sistema sanitario de cada país, ¿no? Porque los sistemas de referencia no siempre son los adecuados y no son tan rápidos. Aquí nosotros en Perú los recibimos alrededor de los 2 meses de vida. A los 2 meses de vida llega al pediatra o al gastroenterólogo pediatra. Entonces,
¿Qué es lo que hace el gastroenterólogo pediatra? No sé si, Isaac, puedes cargar tu presentación de exámenes diagnósticos. Sí, Si claro. la puedes poner mejor para que todos estemos un poquito más orientados. Entonces, si el paciente llega a los 2 meses de vida y lo recibe el pediatra empieza a hacer la analítica, empieza a hacer la ecografía, empieza a hacer, de repente le solicita la gamografía, ¿no? Lo que comenté hace un ratito, ¿no? Le dosa la alfa-1-tripsina, le dosa el TORCH, la serología para el citomegalovirus, el Epstein-Barr y todo esto. Entonces, aquí vienen los problemas, porque todo eso va a demorar mínimo una semana para nosotros tener todos estos resultados. Entonces, los cirujanos cada vez tratamos de ser más agresivos, ¿no? Como les dije, más activos en esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con colestasis infantil, a mi parecer, vale la pena ser más agresivos y pensar en hacer una cirugía más precoz. La cirugía puede ser una mini laparotomía y en la mini laparotomía yo hago un 3 en 1. Primero visualizo qué es lo que tengo, cómo está mi hígado, está verde, está duro, o de repente veo la vesícula biliar o no la veo, o veo la vía biliar o no la veo. Tomo mi biopsia hepática, que sería una biopsia hepática en cuña, y hago una colangiografía. Tomo lo que veo de vesícula biliar, le paso una sonda y le paso contraste y hago radiografías seriadas en sala de operaciones. Entonces, esto se puede hacer por una mini laparotomía o se puede hacer hasta por laparoscopía. La idea de esto es ir rápido, porque ya después, si mi colangiografía me ve pasaje proximal y distal, o sea, si yo paso el contraste por la vesícula biliar y asciende y se mete el contraste al hígado, significa que yo tengo vías biliares intrahepáticas permeables, y si baja por el colédoco al duodeno, pues yo tengo toda mi vía biliar permeable. Entonces estoy frente a una atresia de vías biliares. Pero la mayoría de veces vamos a encontrar lo contrario. Vamos a encontrar que o asciende al duodeno, o baja al duodeno, o asciende al árbol biliar en poca cantidad, pero hay cierto grado de obstrucción. Entonces, realmente vale la pena en estos casos ser más agresivos. Esto es un concepto que los pediatras muchas veces no entienden. Ellos quieren solicitar todo y seguir su protocolo, pero nuestro protocolo quirúrgico nos dice que como es la causa más frecuente de colestasis infantil y solo tenemos hasta los 2 meses de vida para manejarlo, pues vale la pena ser más agresivos, ¿no? Porque es mejor, digamos, estudiar un déficit de alfa-1 antitripsina quirúrgicamente, o sea, digamos, le hacemos todo este protocolo quirúrgico y descartar la atresia de vías biliares, a tener una atresia de vías biliares operada a los 3 meses de vida, ¿no? O a los 4 meses, donde el pronóstico es malo y donde probablemente este bebé al año de edad ya tenga que ser trasplantado. Entonces, otro punto que comentó Isaac es que es la causa más importante del trasplante hepático en niños. En realidad, el concepto que ustedes que se tienen que llevar es que el tratamiento de la atresia de vías biliares es el trasplante hepático, ¿no? El Kasai es una cirugía paliativa. El Kasai es una cirugía que me da un tiempo de espera para el trasplante. Al favorecerme el flujo biliar, o sea, al favorecer que ese hígado desfogue toda la bilis que tiene ahí acumulada al tracto digestivo, eso me va a descomprimir el hígado, ¿no? Pero en realidad ese hígado ya está afectado y probablemente ese flujo biliar termine su progresión, porque como dijo Isaac, no sabemos la causa. Puede haber un mecanismo inflamatorio que siga inflamando la vía biliar intrahepática. Entonces, probablemente en algún momento se va a detener este flujo al tracto digestivo y va a empezar digamos, la obstrucción total y la colestasis total, y el niño va a ir a una cirrosis hepática. Entonces, tenemos que llevar el concepto de que es una cirugía paliativa, que puede ser definitiva en un 25% de casos, quizás hasta un 50% de casos, pero en nuestra realidad en Perú nosotros vemos que de todos los Kasais que hacemos, solo 25% se quedaron con su Kasai de por vida, y la gran mayoría requirió un trasplante hepático o falleció antes del trasplante. Porque no sé si ustedes tienen algún conocimiento de cómo es la situación del trasplante hepático en niños aquí en Perú. Hasta hace 5 años no se hacía el trasplante hepático pediátrico. Nuestros pacientes se iban a Argentina, Brasil a trasplantarse.
Solo se hacía el trasplante en niños grandes y en adultos, ¿no? Entonces aquí el trasplante hepático pediátrico, gracias a la experiencia que ha ganado el Hospital Rebagliati, se está haciendo en niños y de hace más de un año se está haciendo en el Hospital de Niños de San Borja. Pero nosotros no teníamos experiencia en trasplante hepático. Esto quiere decir que nuestros pacientes que no llegaban a trasplante fallecían por complicaciones de hipertensión portal secundaria a la cirrosis hepática, secundaria a las 13 vías biliares que nos provoca todo esto. Entonces, el concepto para llevarse más importante, colestasis infantil hay que descartar, hay que pensar en atresia vías biliares. Atresia vías biliares, manejo quirúrgico a los 2 meses de vida, y este manejo quirúrgico me va a dar un tiempo de espera para el trasplante, pero la mayoría va a requerir trasplante hepático. Entonces es importante llevarse estos conceptos, ¿no? Porque nosotros no podemos quedar inactivos ante un paciente con una colestasis infantil, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta ya para pasar al siguiente tema. El quiste de Colloides es también causa de colestasis infantil, a veces en etapa neonatal y a veces un poco después, ¿no? A ver, dime, Jimmy, ¿alguna pregunta? Sí, doctora, buenos días, chicos. Una consulta con respecto a justamente a la cirugía de Kasai. ¿Cuáles serían las complicaciones postoperatorias más frecuentes? A ver, Isaac, ¿quieres tú responderlo? No, doctora, no tengo bien el dato sobre las complicaciones, disculpe. Entonces, mira, las complicaciones postoperatorias son de varios tipos, ¿no? Bueno, primero tenemos las intraoperatorias, ¿no? Ya ha mencionado Isaac que se hace lo que estamos viendo ahí, una doble anastomosis. Pues hay riesgo de sangrado, hay riesgo de dehiscencia, hay riesgo de fuga biliar, ¿no? Hay riesgo de peritonitis incluso por alguna dehiscencia en estas dos anastomosis que se hacen, ¿no? Esas son las postoperatorias inmediatas. Sangrado, dehiscencia de anastomosis, peritonitis. Pero la complicación más frecuente es la colangitis postoperatoria. Por eso es que también mencionó Isaac de la posibilidad de usar antibiótico en el postoperatorio, y el trimestoprim sulfametoxazol es el que más utilizamos, que llega bien, digamos, a la vía biliar, ¿no? La colangitis es ascendente, o sea, del intestino delgado que yo he subido, el yeyuno que yo he subido a mi, del yeyuno que yo he subido hacia mi porta hepatis, que es el segmento o el lugar donde se hace la anastomosis, pueden ascender bacterias intestinales y provocar una colangitis. ¿Cómo diagnosticamos una colangitis en el postoperatorio? Esto puede ser muy precoz después de la operación o puede ser al mes, a los 2 meses, incluso dentro del año del postoperatorio. La colangitis se evidencia primero por fiebre, ¿no? Dolor abdominal, puede haber vómitos, pero un signo que nos llama mucho la atención es la presencia de acolia o hipocolia en un paciente que ya había logrado hacer deposiciones verdosas o amarillentas. Entonces, esto es importante diagnosticarlo y manejarlo, porque las colangitis también aumentan la mortalidad de los pacientes. Hay que manejarlos, hay que diagnosticarlos y manejarlos precozmente. Normalmente un paciente postoperado de Kasai requiere un seguimiento muy, digamos, un seguimiento continuo, ¿no? Y seriado. Usualmente el seguimiento lo hacen los gastroenterólogos, pero los cirujanos también los vemos de tanto en tanto, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Ricardo. Doctora, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Sí se escucha, Doctora, Ricardo. buenos días. Sí, doctora, Buenos buenos días. días. En este caso, en los pacientes, la nutrición, ¿cómo sería? Porque yo, bueno, leí que algunos pacientes vienen con baja talla y anemia, pero cuando ya se hace la operación bueno, el procedimiento de Kasai, ya como pasa la bilis, ya puede haber mayor absorción de grasas, este,
En caso no funcionara el procedimiento de Kasai, ¿cómo sería la nutrición en estos pacientes? Bueno, hay, aquí hay varias opciones, ¿no? Usualmente nosotros a nuestro niño postoperado de Kasai le damos suplementos vitamínicos, básicamente vitaminas liposolubles, porque entendemos de que va a haber flujo biliar, pero no va a ser el flujo biliar de un niño sano, ¿no? Entonces, a veces podemos usar fórmulas a base de triglicéridos de cadena media, que son los triglicéridos que en ausencia de bilis no se logran obtener en el tracto gastrointestinal. Entonces, a veces tenemos fórmulas que contienen triglicéridos de cadena media y a veces no, ¿no? Entonces, lo ideal sería tener un suplemento de esto y lo ideal también sería continuar con un suplemento de vitaminas liposolubles en el posoperatorio, incluso hasta el año, ¿no? Los gastroenterólogos que hacen seguimiento a estos pacientes suelen estar dosando continuamente todos estos niveles en laboratorio. Entonces, ese es un punto bastante importante porque nosotros tenemos que tener en cuenta que al no haber un flujo adecuado de bilis, la absorción de lípidos y de vitaminas liposolubles va a ser deficiente, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. Muchas gracias, Ricardo. ¿Alguna pregunta más? Entonces, si no hay más preguntas, vamos a pasar a la presentación de Víctor Ojeda, de quiste de colédoco. A ver, adelante, Víctor. Te escuchamos. Si puedes conectar tu audio, Víctor. Gracias. Sí, bueno, en primer lugar, nuevamente buenos días, doctora y compañeros todos. En esta ocasión me ha tocado presentar el tema de quiste de colédoco. Mi nombre es Víctor Antonio Ojeda. A manera de introducción, quiero comenzar diciendo que es un grupo heterogéneo de enfermedades congénitas que puede manifestarse, digamos, de una irritación quística, tanto focal como difusa de lo que es la vía biliar. Se considera una patología totalmente benigna. Podemos suscitar como ejemplo que está asociado a lo que es malignación, también colangitis, pancreatitis, colelitiasis, etc. Hoy en día, la nueva tecnología en imagen y cirugía ha generado realmente mucha controversia en cuanto a lo que es el método de diagnóstico y más aún el método quirúrgico de elección. Vamos a hablar un poco acerca de lo que son conceptos generales. Y bueno, se define como una malformación congénita etiquetada como rara, por ser infrecuente, y está caracterizada por lo que es la dilatación del árbol biliar, que en este caso se diagnostica en la mayoría de los casos durante la infancia temprana, pero ojo que también puede presentarse en cualquier etapa de lo que es la vida. Está asociado generalmente a un canal biliopancreático anómalo, en ausencia de lo que es la función esfinteriana, que puede afectar a la vía biliar principalmente intra y extrahepática, e incluso también puede afectar lo que es el parénquima hepático. Con respecto a lo que son los datos estadísticos, su incidencia es de 1 en un rango entre 100.000 a 150.000 personas al año en países de Occidente. Se presenta un caso por millones de nacimientos vivos y es más frecuente en mujeres con relación a varones de 3 a 4 sobre 1. Pero respecto a la incidencia, puedo decir de que es variable en cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos, la incidencia es de uno entre 13.500 nacimientos. En Australia varía, es de 1 a 1.500 nacimientos, a 15.000 nacimientos, perdón. Pero, digamos, por razones totalmente desconocidas, la incidencia es mayor en poblaciones asiáticas. Por eso coloqué ahí que hay más frecuencia en países como China y Japón, donde justamente este último, que es Japón, presenta cifras muy altas, como lo que es 1 por 1.000 nacimientos vivos. Y es ahí donde ocurren más que nada los 2/3 de todos los casos. Por eso lo puse en porcentajes que está presente en un 33 a 50%. Se diagnostica más frecuentemente lo que es la niñez, aproximadamente, digamos,
un 67% de todos los pacientes son menores de 10 años, exactamente se presentan los años de vida. Y algo muy importante que decir es que si bien existe consenso en que es una patología congénita, su etiología no está del todo dilucidada, ya que se cree que la alteración en la unión bilio-pancreática durante lo que es la embriogénesis podría en este caso favorecer el reflujo de enzimas pancreáticas que en este caso dilatarán la pared de la vía biliar, favoreciendo así el desarrollo de lo que son los quistes. Continuamos y bueno, con respecto a lo que es la patogenia, se planteó una teoría de Babbitt en el año 1969, que fue la teoría más aceptada, mejor descrita, etiquetada también como una teoría bastante popular, en donde hay un enfoque en lo que es la presencia de anomalía en la unión biliopancreática, que consistía en la formación de un conducto largo común a ese nivel y permitía el reflujo del jugo pancreático hacia lo que es la vía biliar y la activación de enzimas pancreáticas, para en este caso producir inflamación, denudación epitelial, adelgazamiento de lo que es la pared del conducto, y esto evoluciona hacia lo que es la formación quística, digamos con mayores presiones en lo que es el conducto pancreático, que puede en este caso seguir dándose hacia las paredes de la vía biliar afectada. Digamos a favor de esto, se han planteado muchos estudios que han demostrado el nivel de amilasa en bilis es mayor en pacientes con quiste de colédoco, cuando se compara quizá de repente con pacientes que están sanos. Además, la mayoría de los niveles de amilasa se asocian significativamente a lo que es la menor edad de aparición de los síntomas y también a un mayor grado de displasia. Bueno, entonces en esta lámina hago mención de que se ha podido demostrar que existe una correlación, como le dije, bastante fuerte entre lo que es la edad del paciente y también la presencia de amilasa en bilis. Así, las formas quísticas diagnosticadas de manera prenatal no presentan niveles de amilasa en bilis, en este caso que estén elevados, mientras que aquellos pacientes con una forma de presentación, digamos, más tardía tienen niveles más altos de lo que es amilasa, que cuando aumentan con la edad del paciente. La presencia de tales niveles, en este caso de la amilasa, se deben, digamos, al reflujo del jugo pancreático dentro de lo que es el árbol biliar a través de la unión anómala del conducto biliopancreático. Lo que refiere, o sea, lo que puedo acá presentar acerca de lo que es las manifestaciones clínicas, el quiste de colédoco, al menos en este caso, se presenta en un rango entre 10 al 30% como un hallazgo radiográfico en pacientes que son asintomáticos. En el contexto del estudio de otras patologías o controles, digamos, antenatales. Por otro lado, al menos se dice que aquellos que están diagnosticados de forma prenatal y que evolucionan sintomáticos tienen por lo menos el desarrollo de fibrosis quística desde lo que es exactamente a partir de los 6 meses de vida. Y también se presentan síntomas frecuentes, entre ellos catalogados como una triada, que hay dolor abdominal, ictericia y masa palpable. Se presenta en un porcentaje bastante alto, es decir, un 85%, y también puede presentarse acolía, que es un signo de muchas enfermedades, como lo que es la hepatitis, también está lo que es la ictericia, la urea, la obstrucción de las vías biliares. eh, También puede presentarse, los pacientes, en este caso pediátricos, pueden eh, exponer fiebre, también prurito, pérdida de peso, náuseas, vómitos, etc. Hay una clasificación, que es la clasificación de Todani, que es la más aceptada y también más descrita, que se dio en el año 1977, derivada de otros colaboradores como lo que es Alfonso y Lee en 1959. Esta clasificación se basa más que nada en el aspecto y ubicación anatómica del quiste. También con el tiempo esta clasificación fue modificada por Maney en 1990 y Serena Serral en 1991. Entonces, hablando más que nada de lo que es la clasificación, presenta 5 tipos de clasificaciones. La tipo 1, que en este caso es la más común, he colocado un rango de 80%, pero realmente esta varía porque puede ser de 60 hasta incluso 95%, que consiste en una dilatación quística del colédoco con la vía biliar intrahepática normal.
este caso, al menos en esta forma, la vesícula se instala generalmente en el quiste coledociano, mismo que es realmente un conducto biliar muy dilatado. Y bueno, en este caso los conductos derecho e izquierdo de la bilis y los conductos dentro del hígado son generalmente del tamaño normal en estos casos. Por ejemplo, lo que podemos decir a manera de conclusión que es una dilatación quística simple del conducto biliar común, que se asocia a, digamos, eh, a un conducto que anormalmente es largo, que es mayor a 20 milímetros, entre la porción distal de la vía biliar y el conducto pancreático. Se dice que teóricamente este largo conducto permite el reflujo del tubo pancreático al colédoco, provocando en sí la dilatación. Como podemos observar, al menos en la primera imagen, que es la clasificación, porque el 1 se divide en subtipos, 1A, 1B, 1C. El tipo A, el 1A es el más común, es más o menos como podemos observar, algo esférica, donde hay una dilatación saxiforme que está afectando, si bien es cierto, a veces todo o casi todo lo que es el hepatocolédoco. En el 1B hay una dilatación también saxiforme que afecta a todo lo que es el segmento hepatocolédoco, y el 1C es una dilatación difusa de todo lo que es el conducto biliar extrahepático. Pasamos a la siguiente clasificación, que es la tipo 2. Es el divertículo del colédoco o divertículo supraduodenal extrahepático, que corresponde a las dilataciones aculares y laterales con cuello corto y estrecho. Se encuentra en un 10% de los pacientes. Es un porcentaje alto porque realmente es muy infrecuente, empezando más que nada desde un 2%. Bueno, acá podemos ver verdaderos divertículos, ¿no?, de los conductos biliares. Realmente es un tipo de clasificación bastante rara. Seguimos con la clasificación tipo 3, que corresponde a lo que es el colédoco-cele, divertículo intraduodenal. Hay una dilatación quística de lo que es la porción terminal en la pared duodenal. Estos también son conocidos, como lo dije, ¿no?, o sea, etiquetados como colédoco-cele. Y bueno, acá podemos decir que, en conclusión, están limitados a la porción intraduodenal de lo que es exactamente el colédoco. También este es un tipo de clasificación bastante rara, ya no se presenta en un 2%, pero por lo que he leído está presente en un 5%, pero aún así el porcentaje sigue siendo bajo. La otra tipo de clasificación es la tipo 4, que tiene una subdivisión que es 4A y 4B. En la 4A podemos ver múltiples quistes fusiformes intra y extrahepáticos, resultado de la combinación del tipo 1 y 2. Y en la tipo B podemos ver múltiples quistes, en este caso, que son extrahepáticos. Este sí tiene un porcentaje un poco mayor, aunque sigue siendo bajo, que está presente en un 10%, ¿no? Entonces, como conclusión de esta lámina, podemos decir que la tipo 4A hay múltiples dilataciones biliares intra y extrahepáticas, y bueno, la tipo B en este caso están limitadas a lo que es la vía biliar extrahepática. Y la última clasificación, que es la tipo 5, en este caso hay dilataciones quísticas intrahepáticas, y en este caso también se presenta lo que es la enfermedad de Caroli. La enfermedad de Caroli es una enfermedad hepática congénita poco frecuente, en donde hay presencia o se caracteriza por dilataciones quísticas no obstructivas de lo que son los conductos biliares intrahepáticos y, bueno, a veces o raramente a veces extrahepáticos. Entonces, como conclusión podemos decir, al menos en lo que respecta a frecuencias, las que tienen mayor frecuencia en un rango hay puesto 60-80%, pero lo recalqué que incluso se puede estar en hasta incluso 95% de los casos, es la clasificación 1, que es 1A y 1B. Con regular frecuencia podemos encontrar la clasificación 4A, 4B y 5, y con poca frecuencia sí, definitivamente está la clasificación 2 y 3, hasta el máximo un 5% de los casos. Se presentan para el diagnóstico muchos exámenes auxiliares. Comenzamos hablando de lo que es la ecografía abdominal. Es importante porque tiene una especificidad bastante alta de un 97% en niños. Es un método bastante utilizado, digamos, por su amplia disponibilidad. Bueno, el porcentaje lo puse que es una especificidad de 97%, o sea, es un rango entre 70 a 97% exactamente. Tiene bastante utilidad en lo que es la valoración postquirúrgica, importante mencionarlo.
No, el ultrasonido también es una técnica inicial de proyección de imagen y es el diagnóstico de quiste de colédoco que se establece mejor. Otro examen auxiliar importante es en este caso la tomografía axial computarizada de abdomen, medio de contraste. En este caso, que define el área extrahepática comprometida, permitiendo visualizar, en este caso, la pancreatitis asociada. Bueno, podemos ver ahí, digamos, en la imagen redondeada de aspectos quísticos, hay paredes finas también, regulares, de contornos precisos y hipodensos a nivel de lo que es la cabeza del páncreas. Otro examen también importante aclararlo es la colangiografía. Tiene una utilidad en lo que son los estudios prequirúrgicos o intraoperatorios, cuando en este caso se visualiza con detalles anatómicos dentro de lo que es el tracto biliar. Bueno, acá más que todo este estudio permite, en conclusión, delimitar la extensión de los quistes. Además también permite detectar lesiones, en este caso que son sugesivas, de malignidad. Y por último, y el más importante, que es el examen auxiliar, el más importante, el gold standard, que es la colangiografía, es altamente preciso en la detección y clasificación del quiste. Su sensibilidad oscila ya casi hasta incluso un 100%, o sea, en un rango de 96 a 100%, y tiene como ventaja delimitar claramente lo que es la vía biliar y la unión biliopancreática. Lo más interesante de este examen es que no presenta riesgos en cuanto a perforación, también hemorragia y pancreatitis. Sí tiene, digamos, algunas limitaciones de por sí, de repente detecciones de quistes que en este caso tienen un tamaño menor. Pero por lo general este es el examen de elección. Continuamos explicando acerca de lo que es un tema, bueno, el tratamiento. En este caso, la resección quirúrgica completa con colecistectomía es el tratamiento de elección en quistes de colédoco, requiriéndose la reconstrucción, bueno, de la vía biliar sobre lo que es el remanente del conducto biliar proximal sano con una hepatoyenostomía en Y de Rose. Cada clasificación tiene su tratamiento. En este caso, el 1 requiere una colecistectomía y resección, en este caso completa, de los conductos extrahepáticos y también una reconstrucción mediante lo que es el hepático y ayunostomía en Y de Rose. Por otro lado, el tipo 2 sí requiere una resección del quiste y colecistectomía. En este caso se tiene que hacer una resección completa de las vías biliares extrahepáticas. No es necesario tanto, pero es importante mencionarlo. Y también, bueno, se establece según el tamaño, en este caso, del cuello del quiste. Y se puede utilizar también el cierre primario o el tubo tipo Kerr. Para los otros tipos de clasificaciones, como la 3, bueno, que es la coledococele, cuando el quiste es menor, digamos, a 3 centímetros, la esfinterotomía endoscópica es muy efectiva, debido a que el riesgo de neoplasia maligna en este tipo de quistes es baja, ¿no? Está disminuida, es menor. Por otro lado, las que tienen mayor a 3 centímetros pueden producir una obstrucción y requieren de una incisión transduodenal, ocasionalmente un reimplante del conducto crático en lo que es la pared duodenal. La tipo 4, en este caso la tipo 4A, el único tratamiento es la resección y la reconstrucción mediante lo que es la hepatoyenostomía. En este caso, si las lesiones intrahepáticas están restringidas a un solo lóbulo hepático, se necesitaría en este caso una hepatotomía parcial. Y en la tipo B requiere una resección completa en lo que es, digamos, la porción comprometida de las vías biliares extrahepáticas, con una incisión transduodenal o esferinteriana endoscópica. Y el último tratamiento para la clasificación, que es en este caso la 5, que es la enfermedad de Crowley. En este caso, si las lesiones están limitadas a un lóbulo, generalmente que es el izquierdo, más que el derecho, es suficiente una hepatectomía parcial con una colangio y ayunostomía, y esto también depende más que nada del caso. Algunos pacientes con quiste que no pueden resecar, especialmente los intrahepáticos o con enfermedad bilobular, pueden requerir trasplante hepático. Generalmente cuando existe un compromiso intrahepático debe prestarse, digamos, especial atención a la posibilidad
de lo que es una hepatolitiasis, la funcionalidad y la reserva hepática siempre deben tenerse en cuenta antes de cualquier resección hepática. Bueno, es importante al menos en este caso destacar la, la incidencia de complicación es menor cuando, digamos, el tratamiento inicial es la resección total del quiste. Y ya que en este caso minimizan de por sí el riesgo también de complicaciones y también, digamos, la transformación maligna. Bueno, esta lámina es de lo que es la cirugía laparoscópica. Bueno, como todos sabemos, la cirugía laparoscópica es, digamos, una alternativa mínimamente invasiva, ¿no? Donde utilizan cámaras para poder ver dentro del abdomen de una mejor manera. Y he colocado esto porque al menos, por lo que hay en artículos, se dice que pues tiene o trae mayores beneficios, digamos, en tratamiento, perdón, en la cirugía, ya que hay menor riesgo de sangrado, con mejor resultado también estético, menor infección del sitio operatorio, mejor analgesia postoperatoria. Y pues por eso que actualmente se está aplicando en lo que es cirugía del quiste de colédoco. Y para finalizar, hablando de lo que son las complicaciones, bueno, puede presentarse colangitis recurrente, estenosis de la vía biliar, el carcinoma de vesícula, carcinoma de las vías biliares, también pancreatitis, colangitis. Es muy importante tener, al menos como conclusión del tema, de que el quiste de colédoco son una entidad rara y tienen una presentación clínica bastante variable, por lo cual, digamos, requiere un índice sospechoso, en este caso, alto para evitar un retraso en el diagnóstico y también de las complicaciones. Y bueno, eso es lo que yo quería mencionar y muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Víctor o algo que quiera añadir o aportar? Sí, Doctora, una pregunta. Se mencionó que dentro de las clasificaciones, dentro de las 5 clasificaciones, ¿cuál es la más común? Pero ¿hay alguna de ellas que tenga mayor morbimortalidad? A ver, Víctor, ¿podrás poner tu diapositiva de las clasificaciones? En realidad, la clasificación Sí, claro. utilizada es la clasificación de Todani, que es la que ha presentado Víctor. La mortalidad está asociada a los casos de quiste colédoco que comprometen todo el hígado, que podrían requerir un trasplante hepático. Este podría ser, como ya mencionó Víctor, algún tipo 4 o incluso el tipo 5, ¿no? Lo que nosotros tenemos que, el concepto que tenemos que llevarnos es del quiste de colédoco tipo 1, que es el más frecuente. Raramente, miren, yo, bueno, en los años que tengo como cirujana pediátrica, he visto muchos quistes tipo 1, he visto algún tipo 4 y nunca he visto ninguno de los otros tipos. En realidad son extremadamente raros, ¿no? Entonces, el concepto que nosotros nos tenemos que llevar es el del tipo 1, que es el más frecuente, el cruciforme, ¿no? Incluso la cirugía que él describe, que se describe de la derivación hepatoyeyunal o la hepatoyeyunostomía o la derivación biliodigestiva, ¿no? Como dicen los adultos, está perfectamente descrita y es el tratamiento estándar para el quiste colédoco, pues el tipo 1, que es el más frecuente, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Deja ahí nomás, Víctor, la diapositiva de la clasificación. Sí, espera. ¿Alguna otra pregunta o algún aporte más? Sí, Jimmy. Doctora, disculpe, ¿existe alguna sintomatología para orientarme más o menos a saber qué puede ser un quiste de colédoco? ¿O es que la sintomatología es muy difusa y se puede confundir con otros diagnósticos? Sí, hay una triada clásica. A ver, coméntale la triada clásica, Víctor.
Claro, doctora. Un momento para... Acá está. ¿Está cargando? Ok, ok. Y bueno, había mencionado acerca de lo que es la triada frecuente, que es dolor abdominal, ictericia y masa palpable, en el cuadrante superior derecho. Esa es la triada que se presenta incluso hasta un 80% de los casos. Pero aquí iba la pregunta, doctora. La sintomatología para pensar en un quiste colédoco. Entonces, exactamente esta es, Claro, sí, sí, doctora, en este caso, yo había mencionado también de que el paciente, bueno, puede presentar fiebre, pérdida de peso, prurito, náuseas, ¿no? De repente acolía, ¿no? Que era un signo de muchas enfermedades, como lo que es la hepatitis, siendo una triada patogonómica con lo que es ictericia, coliuria, obstrucción de las vías biliares, con múltiples enfermedades. sí, muy bien. Entonces, hay otra presentación que es bastante importante, bueno, que en realidad es la que cursa con el dolor abdominal. Cuando nosotros tenemos una adolescente, bueno, ya ha dicho Víctor que es más frecuente en mujeres, una adolescente que de repente tiene la triada, dolor abdominal, ictericia, masa palpable, o de repente tiene una ictericia intermitente, o de repente tiene episodios de pancreatitis a repetición. Entonces, la pancreatitis en los niños es extremadamente rara, ¿no? O sea, podremos encontrar una pancreatitis postraumática de repente, ¿no? O algún paciente que, bueno, que tenga antecedente de colelitiasis, lo cual es un poco raro en pediatría. Pero si nosotros tenemos una paciente que tiene un episodio de pancreatitis, se trata, se maneja en casa o hospitalizado, y al año regresa con otro episodio de pancreatitis, y de repente un año después regresa con otro episodio de pancreatitis, nosotros tenemos la obligación de descartar un quiste de colédoco. Y esto generalmente no lo vemos en los más pequeños, sino más bien en los más grandes, usualmente adolescentes. Entonces, no hay ninguna causa importante de pancreatitis en niños excepto el quiste de colédoco. Entonces, ese es un concepto que tenemos que llevar, ¿no? Algunos adultos, algunos pueden llegar a adultos, porque hay muchos quistes de colédoco que no los operamos nosotros, que pasan desapercibidos toda la infancia o la adolescencia y llegan a la etapa adulta y los cirujanos de adultos lo operan. Por eso los cirujanos de adultos, si ustedes buscan en YouTube, van a ver muchas operaciones que las hacen los cirujanos de adultos. Entonces, muchos pacientes pasan desapercibidos y en etapa adulta se operan, pero revisando bien la anamnesis, generalmente hay una historia de pancreatitis o de ictericia intermitente. ¿Alguna otra pregunta? Tú, Víctor, ¿llegaste a leer algo de la hepatoduodenostomía, de la anastomosis hepatoduodenal? ¿O alguien? Doctora, Dime. lo había puesto nada más como examen respecto a cada clasificación, pero no. ¿Alguien ha leído algo de la hepatoduodenostomía, la anastomosis hepatoduodenal o la derivación hepatoduodenal? Dime, Carmen. Sí, doctora, había leído de la hepatoduodenostomía. Tenía mayores complicaciones como reflujo y gastritis, por eso se prefería la hepatoyeyunostomía. Sí, muchas gracias. En realidad, la cirugía clásica es la hepatoyeyunostomía, la derivación hepatoyeyunal. Y la derivación hepatoyeyunal es una cirugía que es una, bueno, técnica que en cirugía abierta demora más o menos unas 3-4 horas de cirugía, ¿no? Y en cirugía laparoscópica, pues más, unas 4 a 5 horas. Entonces, hace ya unos años, los grupos japoneses empezaron a escribir la hepatoduodenostomía, que es una cirugía más rápida, donde no hay dos anastomosis como la que describimos como la de la hepatoyeyunostomía. Hay solo una anastomosis, que es directamente el conducto hepático común con el duodeno. Y los japoneses han presentado series largas ya, de unos 4 o 5 años, donde describen bajo riesgo de colangitis.
Entonces, este es un concepto que los adultos no lo creen, ¿no? Para ellos es una aberración hacer una hepatoduodenostomía. Pero ya hay literatura y ya hay evidencia científica de grupos japoneses e incluso chinos con series muy largas de quistes de colédoco, incluso, bueno, ellos tienen las series más largas de quiste de colédoco y de atresia vías biliares y no sabemos por qué. Pero bueno, ellos tienen series ya muy largas o estudios multicéntricos japoneses donde demuestran que la hepatoduodenostomía en quiste de colédoco en pediatría es funcional y el riesgo de colangitis es equivalente al riesgo de colangitis de una hepatoyeyunostomía. Entonces, el concepto de los adultos es diferente al niño, ¿no? Es como los que les dije ayer, el niño se comporta diferente. ¿Por qué ocurre? No lo sabemos. Cuando nosotros hemos tenido conversatorios con cirujanos adultos, ellos que creen tener toda la verdad, entonces ellos siempre están en desacuerdo con esto, ¿no? Pero lo que nosotros estamos haciendo en los últimos años aquí en Lima, en el Hospital del Niño, tanto el de San Borja como el de Breña, es la hepatoduodenostomía, y me parece que Rafael también tiene que es de hepatoduodenostomía, sin complicaciones. Es una cirugía más fácil, más rápida, toma menos tiempo, en la laparoscopía unas 3 horas, en cirugía abierta poco menos. Entonces, eh, es una opción para el tratamiento del quiste colédoco pediátrico. El riesgo de colangitis también existe, también estos niños pueden ir con trimoxazol, metoxazol a casa prácticamente, habitualmente lo dejamos por varios meses. El gastroenterólogo también hace seguimiento a estos pacientes. Entonces aquí el manejo es un poco parecido al de la atresia de vías biliares, pero la presentación de estos niños suele ser un poco más tardía, ¿no? Y no tenemos esa urgencia de manejarlo antes de los meses, ¿no? No tenemos esa urgencia. La mayoría de niños no hace ictericia de inicio, a veces se palpa la masa palpable, a veces hace diente a medida que el niño va creciendo, ¿no? ¿Alguien quiere aportar algo más? Entonces, aquí el concepto de estudios diagnósticos, creo que yo puedo mover esto también. La ecografía ayuda, pero usualmente nosotros nunca entramos a operar solo con un estudio ecográfico, usualmente entramos a operar con una tomografía, ¿no? O sea, la ecografía me va a dar el diagnóstico, me va a decir, este es un quiste colédoco, pero nosotros generalmente hacemos tomografía a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, la tomografía usualmente con estudio tomográfico ya estamos más seguros y entramos a operar a sala de operaciones. Es bien raro operar solo con ecografía, ¿no? En algún lugar donde no haya una ecografía se podría entrar solo, perdón, donde no haya tomografía se podría entrar directamente con tomografía, con ecografía. Pero aquí sí necesitamos una tomografía, es un examen que nos ayuda un poco más, ¿no? Entonces, esto a diferencia de la atresia de vías biliares, ¿no? El tema de resecar por completo el quiste es muy importante por el riesgo de malignidad, ¿no? Hay colangiocarcinomas, hay los adenocarcinomas asociados a quistes de colédoco. Pacientes llegan a la edad adulta y a los 30, 40 años debutan con un colangiocarcinoma. Y este carcinoma está generalmente asociado a un quiste de colédoco que pasó desapercibido toda la vida. Hay niños operados de quiste de colédoco en la infancia en quienes no se resecó todo el quiste y que también a los 30, 40, 50 años están con colangiocarcinoma. Entonces es importante la resección completa del quiste. Si no podemos resecar por la amplitud del quiste, por la extensión del quiste, lo que podemos hacer es resecar la mucosa del quiste, porque el adenocarcinoma se produce en la mucosa. Entonces, resecamos la mayor parte del quiste y lo que queda del quiste tratamos de resecar la mucosa quística. Entonces, ese es el concepto que nos tenemos que llevar también, ¿no? Es otro concepto. La posibilidad de malignización del quiste de colédoco. La enfermedad de Caroli es extremadamente rara, es bastante rara, y generalmente se suele tratar con trasplante hepático, ¿no?
pero hay muchos carolis que debutan con cáncer también. No sé si hay alguna otra pregunta. Entonces, básicamente llevémonos el concepto del quiste tipo 1. Dime, Heber. Doctora, una consulta. El gol estándar entonces es la colangiografía, pero la que me sirve, la que me orienta mucho para lo que es la cirugía sería la tomografía, ¿es correcto? Claro, nosotros podemos hacer, como mencionó Víctor, una colangio-TAC, ¿no? O sea, habitualmente lo que hacemos es pedimos la tomografía y solicitamos una colangio-TAC, ¿no? Si no, por algún motivo no le podemos pasar contraste al paciente, la tomografía es suficiente, ¿no? Entonces, en la colangio-TAC, habitualmente el radiólogo nos reconstruye la vía biliar, porque ustedes recuerdan cómo es una tomografía, son cortes seriados, ¿no? Entonces, la idea es reconstruir la vía biliar. Si nos reconstruye es fabuloso, es excelente ese examen. Pero la mayoría de veces no nos la reconstruyen, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer si es que no tenemos esto y si tenemos cierta duda todavía al ingresar a sala de operaciones es en sala de operaciones hacer una colangiografía intraoperatoria. Creo que por aquí hay alguna imagen de eso. La colangiografía intraoperatoria, miren, aquí, bueno, aquí hablan de la colangio-TAC, ¿no? Pero también, si yo no tengo esta opción de sala de operaciones, ingreso, le paso igual por la vesícula biliar, paso un drencito o una sondita y le paso contraste y dibujo todo mi remo biliar. Habitualmente no lo hacemos, alguna vez en algún quiste raro, en donde queremos descartar compromiso intrahepático, lo hemos hecho. Pero es una opción, ¿no? Si no tenemos la colangio-TAC. Pero habitualmente entramos solo con una tomografía. Gracias, doctora. Gracias. ¿Algo más que alguien quiera añadir o aportar? Dime, Daniela. Daniela. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, muy bien. Sí, doctora, mi pregunta era porque yo sé que tan importante como la cirugía también son los cuidados postoperatorios. Entonces, por ejemplo, en los casos en los que se hace una duodenostomía o una hepatoyeyunostomía, eh, yo entiendo que al paciente lo vamos a tener en nutrición parenteral para que las suturas luego no se infecten. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo yo sé que al paciente ya le puedo empezar a dar nutrición vía oral o si hay algún marcador que me diga que ya las suturas están bien, que la operación ha ido ok para que yo pueda comenzar a darle alimentación vía oral a ese paciente? Gracias, Daniela, por la pregunta. Habitualmente el paciente se queda en NPO por 5 días. Como estamos hablando de una o dos anastomosis, solemos dejar al niño sin comer 5 días. Entonces, aquí vemos, hay dos cosas, ¿no? En la cirugía, la mayoría de nosotros deja un drenaje tubular. Entonces, por el drenaje tubular, yo voy a evaluar el estado de mis anastomosis. Supongamos yo opero al paciente y en 3 días veo que sale bilis por el dren, significa que yo he tenido alguna fuga de mis anastomosis, ¿no? O de mi anastomosis. Entonces ese niño va a estar más días en ayuno, porque esa fuga habitualmente va a cerrar espontáneamente. Si sale muy poca cantidad de bilis o poca cantidad de bilis, yo voy a esperar que esa fuga cierre sola. Si esa fuga, digamos, es masiva y toda la bilis sale ahí y el niño se llena de bilis en el abdomen, la ecografía, si veo que hay como que una peritonitis, yo tengo que reingresar a sala de operaciones. Entonces, normalmente con 5 días de ayuno yo no necesito dar nutrición parenteral, ¿no? Porque normalmente al sexto día ya le doy oral y al séptimo día probablemente ya estoy en la mitad de su requerimiento nutricional, ¿no? Pero si yo voy a tener a mi paciente más de 5 días o si de repente yo pienso, mi protocolo es tener, para estar muy seguro de mis anastomosis, tener a mi paciente por 7 días en ayuno,
yo tengo que dar nutrición parenteral. Entonces, algo que comentamos ayer, ¿no? La nutrición parenteral es cuando voy a tener 7 o más días de ayuno. Entonces, la nutrición parenteral me sirve para dar soporte al paciente, para mantenerlo en ayunos, para avanzar, si es que yo quiero progresar lentamente la vía oral, eh, para avanzar más lentamente, digámoslo así, ¿no? Pero un signo muy bueno de que mi cirugía está bien, que mis anastomosis están bien, es, por ejemplo, si yo por el tren tubular que dejé no sale nada, de repente líquido seroso, que no es nada, que normalmente puede haber por la presencia del dren y por la manipulación que se echa en la cirugía, puede haber una mínima cantidad de líquido seroso que sale por el tren, y lo otro es que el paciente empieza a defecar, ¿no? Si el paciente defeca, al tercer, cuarto, quinto día, yo ya le hice la vía oral, ¿no? Y eso me traduce que mis anastomosis están bien y han pegado, ¿no? Sobre todo porque la defecación suele tener un color verdoso o bruno, y eso significa que la bilis está pasando. Y si la bilis está pasando, pues está pasando por mis dos anastomosis, he hecho una hepatoyeyunostomía, o por mi única anastomosis, he hecho una hepatoduodenostomía. Entonces, habitualmente la nutrición parenteral, algunos lo dejan, algunos no, algunos se evidencian la fuga biliar al tercer día, porque generalmente las dehiscencias de anastomosis se hacen evidentes al tercer día postoperatorio, ya empieza la nutrición parenteral, ¿no? Pero si no, de repente no necesita una nutrición parenteral. Esto depende un poco de los grupos de tratamiento. Ah, ¿Alguna ya, otra? gracias, doctora. Gracias, Daniela. Ricardo, creo que querías hacer una pregunta. Sí, doctora, una consulta. En casos de emergencia de que se tenga que hacer un drenaje de este quiste, había leído que se te podía hacer una enterostomía, ¿no? Pero dice que ya no está indicada, ¿no? Porque tiene alto riesgo o sea, de mortalidad, ¿no? Entonces, ahora se estaría haciendo eso o ya no se llega a esos extremos por los exámenes que se le hace al paciente. Te refieres a una emergencia, un quiste de colédoco no operado, ¿verdad? Ujú. Sí, nosotros a veces hemos tenido niños, generalmente lactantes, con quistes muy grandes, de más de 10 centímetros, ¿no? Vienen con un abdomen muy distendido, una masa palpable, generalmente nacen con el quiste así grande, y a veces, pues, se diagnostican muy precoz, digamos al mes, 2 meses, ¿no? Y a veces llegan a los 6 meses, 7 meses, quizás los padres ahí un poquito más descuidados, pero llegan con una colangitis importante. Entonces, cuando hay una colangitis, nosotros sí hemos hecho cistostomías. ¿Qué significa? Le ponemos una sonda que va al quiste colédoco y lo drenamos. Bajamos digamos, la carga bacteriana, damos antibióticos endovenosos y después operamos. Entonces, aquí sí hay un tema importante, ¿no? La mortalidad es por la colangitis, ¿no? Entonces, nosotros si tenemos un debut de un quiste colédoco, no necesariamente un quiste colédoco gigante, pero un quiste colédoco que ingresa con una colangitis, un fusiforme normal que viene con colangitis, yo no puedo operar al paciente en colangitis, porque ahí sí yo voy a aumentar su mortalidad. Yo tengo que tratar y manejar la colangitis, hidratar al paciente, estabilizarlo hemodinámicamente, y puedo dar también ácido ursodesoxicólico en algunos casos para favorecer el flujo ocular, pero yo debo primero estabilizar al paciente y tratar la colangitis. Una vez que la colangitis esté tratada, yo ya puedo tratar el quiste colédoco. Operar a un niño en colangitis significa que ese quiste colédoco tiene tal inflamación que voy a tener un sangrado muy importante en sala de operaciones. Entonces, nosotros tratemos nunca de operar a un niño con una colangitis, así como tampoco operamos a un niño con pancreatitis. Entonces, lo primero es siempre estabilizar, bajar el tema infeccioso y recién después programar la cirugía, ¿no? Entonces, sí, alguna vez hemos tenido que hacer una cistostomía de emergencia, o sea, el quiste, llevarlo a la pared o drenarlo con una sonda para tratar la colangitis en ese momento que me está poniendo en riesgo al paciente, y después operarlo. ¿Alguna otra pregunta? Dime, Heather.
Doctora, y en este caso de la colangitis, si se estabiliza el paciente, ¿la antibiótico-terapia también sería con cotrimoxazol? No, porque aquí estoy hablando de antibiótico-terapia parenteral. Aquí yo tengo que cubrir gérmenes, pero de vía parenteral porque tengo que manejarlo agresivamente, ¿no? Podría ser una ceftriaxona, metronidazol. Aquí cada hospital tiene sus esquemas de tratamiento, ¿no? Nosotros habitualmente colocaríamos ceftriaxona, metronidazol, o podríamos dar clindamicina, algunos usan piperacilina, tazobactam. Entonces hay que ser eh, un poco agresivos con esto, ¿no? O sea, tiene que ser parenteral necesariamente, ¿no? El trimethoprim sulfametoxazol está muy bien para manejo ambulatorio de profilaxis de colangitis, o de repente hace una colangitis no muy severa en casa, en el posoperatorio también. Lo manejo solo con vía oral. Esta, la colangitis del posoperatorio, me refiero, ¿no? Esa sí yo la manejaría vía oral. La del preoperatorio, o sea, un quiste colédoco debut, no la manejaría vía oral porque yo tengo ahí un factor obstructivo. Ese quiste colédoco me está dando colestasis y yo tengo un tipo de obstrucción, entonces yo no voy a manejar la obstrucción. Entonces yo necesito hospitalizar al paciente menor de 1 año y darle antibiótico vía parenteral. ¿Algo más que quieran aportar o algo más que quieras comentar, Víctor? No, doctora. No, creo que lo que había mencionado era lo más resumido del tema. Sí, yo les agradezco por sus presentaciones y también por su participación. Entonces, es, es importante que eh, los que no han leído mucho del tema lo revisen ahora. Ya el próximo sábado es el examen, entonces hay muy poco tiempo para estudiar cirugía pediátrica. Yo les agradezco a los dos presentadores, a Isaac y a Víctor. Les agradezco a todos por permanecer en el seminario y ya nos estaríamos viendo el día jueves en la clase práctica. Muchas gracias.